Les saludo, estimados hermanos, nuevamente en el nombre del Señor y gracias por el interés que ustedes muestran en la palabra de Dios al estar conectados por este medio. Quiero leer en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice aquí la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Benditos herederos de Dios. En este capítulo, el apóstol Pablo nos está hablando de la condición bienaventurada de los cristianos, de aquel cristiano especialmente que hace uso de los medios de gracia ofrecidos en la persona de Cristo. Pablo nos pasa aquí de la justificación por Cristo en los capítulos anteriores a la filiación y comunión con Cristo por el Espíritu Santo, que nos lleva a la seguridad de salvación final y esperanza eterna. Pablo aquí nos habla de la naturaleza, el poder y funcionamiento de la nueva vida en Jesucristo, en la gracia del Evangelio. Todo el capítulo, este 8, es una bella argumentación en apoyo a esta verdad. Ya lo dice el versículo 1, que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, porque Cristo cumplió por nosotros todo lo que la ley nos exigía. Ya somos regenerados y santificados por el Espíritu Santo. Ahora somos hijos de Dios y por tanto herederos de Dios. Y las aflicciones que hoy podemos estar padeciendo no son nada en comparación con la gloria venidera. Y además, sabiendo que ahora somos sostenidos por las esperanzas de los cristianos y la intercesión especial del Espíritu Santo. Y especialmente estos 4 versículos que he escogido nos recuerdan que los cristianos somos las personas más bienaventuradas y afortunadas, porque somos hijos de Dios y herederos de riquezas inimaginables. Meditemos entonces en algunas verdades fundamentales contenidas en estos versículos. Primero, veamos el tipo de relación que todos los verdaderos cristianos tenemos con Dios. Primeramente, se nos dice que los verdaderos cristianos son hijos de Dios. El versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y sabemos que no hay nada más alto, nada más importante y significativo que ser llamado hijo de Dios. Sé que todos quieren ser hijos, familiares o amigos de alguna persona grande, importante, de alguien famoso. ¿Cuánto valoran muchos, especialmente los jóvenes, una fotografía con alguien famoso? Pero muy pocos hoy quieren ser hijos de Dios. Y aún muchos cristianos no valoran el hecho de ser hijos del Dios de dioses y del Rey de reyes y Señor de señores. Así que, hermanos, quiero recordar que ser hijos de Dios es lo más grande que una persona, ¿cierto?, puede recibir, es lo más grande a lo cual una persona puede aspirar. Se nos dice además aquí que todos los hijos de Dios son nacidos de Él, de Dios. Por naturaleza sabemos, ¿cierto?, que no se pueden nacer de Dios. No se pueden nacer espiritualmente. Este nacimiento espiritual no es natural, sino es por creer en Jesucristo. Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados o nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Así que los que somos hijos de Dios, lo somos por Dios, por la fe en Cristo Jesús, como lo confirma Pablo en Gálatas 3, 26. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que es la gracia de Dios por la fe en Cristo la que nos da derecho, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Todos somos además criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Por naturaleza, somos todos estos criaturas y solo por creer en Cristo somos hijos de Dios. Pablo escribe en Efesios 1, texto 4 al 7, lo siguiente: según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Misma verdad que confirma Juan
en 1 de Juan 3, 1 al 3. Mirad, dice Juan, cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado, no se ha revelado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y aún confirma también Juan en el Apocalipsis 21, 6 al 8. Dice Cristo, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Así que, hermanos, nadie puede pretender hoy día, nadie puede pretender que es hijo de Dios, o que Dios es su Padre, si no tiene al Señor Jesucristo, si no ha creído en Cristo por la fe. Nadie es hijo de Dios, sino solamente por medio de Cristo. Nadie participa y goza de Cristo, sino por la fe, puesta en Él, por la gracia de Dios. Efesios 2 dice ahí, texto 4 al 6. Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y agrega el texto 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero cuando uno conversa con las personas, vemos que son muchos los que creen que todo el mundo será salvo, que Dios es un Dios de amor y que al final salvará a todos. Tienen una fe sin sentido, tienen cierto una fe popular, basada en lo que se dice por ahí, pero completamente vacía de un significado y de un apoyo escritural, de un apoyo bíblico. Tienen algún credo, tienen un eslogan o un pedazo del evangelio, frases así aisladas, pero todo sin pensar en Cristo, sin personalizar a Cristo, sin creer en Él, sin ir a Él, ni creer en Él como Señor y como Salvador. Se es hijo de Dios además por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Esto es alguna verdad muy importante en la palabra del Señor. Aquí son necesarias estas dos miradas fundamentales. Primero, una mirada a nosotros mismos, a nuestra condición caída y perdida, a nuestra necesidad personal y espiritual. Y esta mirada en Dios produce arrepentimiento, lleva a arrepentimiento, a un cambio completo, a una vuelta y a una búsqueda de Dios. Dice Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y en Hechos 17:30 se agrega, empero Dios ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y ese mensaje sigue vigente el día de hoy. La segunda mirada es a Cristo, por la fe, a ese Cristo que es Dios. Mirar a Cristo, mirar su obra, mirar su entrega en sacrificio infinito, lleno de amor por cada uno de nosotros. Así que estas dos miradas son esenciales para ser declarados hijos de Dios. Además, quiero decir algo, agregar algo que es importantísimo. Y es que quien no es hijo de Dios no tiene herencia en los cielos. No será un heredero de Dios. Y nadie puede ser hijo de Dios sin esa fe personal, sin creer en el Señor Jesucristo. Dice Juan 3, 17 al 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. ¿Por qué? Porque no creyó, porque rehusó creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Así que quien no es un hijo de Dios está en condenación y no hay herencia eterna en los cielos. En segundo lugar, veamos las realidades que demuestran nuestra relación con Dios, que confirman esta verdad en los cristianos. Primeramente, los hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu de Dios, como dice el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo nos guía, como dice el griego aquí, agontai. Es decir, el Espíritu nos dirige,
nos conduce, nos encausa, ¿cierto?, a la verdad, nos enseña, ¿cierto?, a sus hijos la verdad de Dios, nos muestra, nos guía a la verdad. Por su Espíritu nuestro Dios nos aleja del pecado práctico en nuestra vida. Por su Espíritu nos aleja de la justicia propia, de amarnos a nosotros mismos, de vanagloriarnos. Por su Espíritu nos aleja del mundo, de nuestro amor al mundo, de nuestro apego al mundo. Por su Espíritu somos sacados de la familia de Adán y trasplantados a la familia de Dios. Así que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva a su cruz. El Espíritu nos lleva a la palabra de Dios, a la Biblia. Es el Espíritu el que nos lleva a la oración, a conversar y a comunicarnos con Él. Es el Espíritu Santo el que nos lleva también a la santidad práctica. Es el Espíritu el que nos lleva a una vida de consagración y de dedicación al Señor. Es el Espíritu el que nos lleva a una vida de servicio amoroso a la causa de Cristo. Otra de las realidades que tenemos como hijos del Señor es que somos además libres de la esclavitud del pecado y del temor al castigo propio del pecado. Dice el versículo 15, su primera parte, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre, de esclavitud, para estar otra vez en temor, en miedo, en pánico. Por naturaleza todos somos culpables y condenados, y con miedo, por supuesto, ante la ira del justo Dios, tal como cualquier esclavo que sufría tremendos sufrimientos de sus tiranos amos. Pero al ser ahora hijos de Dios, por su gracia y por su misericordia, todo esto cambió en nosotros. Ahora somos dirigidos por el Espíritu de Dios. No somos ya más esclavos, sino que ahora somos hijos de Él. Fuimos adoptados en Cristo. Y ya no hay pánico, ya no hay terror. Ahora hay temor reverencial, hay un respeto reverencial a nuestro Padre bondadoso y lleno de misericordia. Fuimos además adoptados y ahora podemos llamar a Dios nuestro Padre, como dice el versículo 15b. Más habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Es decir, hemos sido adoptados en la familia de Dios, como sus hijos, en una nueva relación, con todos los derechos, los privilegios y las responsabilidades que esta nueva relación, ¿cierto?, implica y conlleva para nosotros. Y ahora con propiedad y de lo profundo del corazón, hermanos, podemos llamar a nuestro Dios Abba, podemos llamarle Padre. Esa es una palabra que estaba prohibida para los esclavos. Los esclavos no podían llamar a alguien padre. Los niños esclavos no podían llamar Abba, padre, a sus padres. Es una palabra, esta Abba es una palabra caldea, escrita en aramea, que expresa un significado íntimo, filial, un significado lleno de amor. Es como si dijera mi padre, o coloquialmente diríamos mi papito. Esta expresión la usaban originalmente los niños, pero después su uso, ¿cierto?, se hizo generalizado. Es la misma palabra, esta Abba, que Jesús usó en su agonía allí en el Getsemaní, cuando descargó su alma angustiada ante su Padre. En Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son a ti posibles, traspasa de mí este vaso, empero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Es una palabra muy personal, muy íntima, que podemos usar todos los cristianos y solo los cristianos, con la que se muestra la íntima relación, esta relación espiritual entre nosotros los cristianos y nuestro Dios, nuestro Padre de misericordia. Qué bendición grande tenemos, hermanos, los hijos de Dios. Qué bendición grande tenemos como hijos de Dios. Así que, hermanos, disfrutemos de esta, la comunión tan estrecha que podemos tener con Dios, llamarle Padre, llamarle Abba Padre. Tenemos además, como evidencia de esta relación, tenemos el testimonio del Espíritu en nuestra conciencia, como dice el versículo 16. El mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque los hijos de Dios tenemos al Espíritu Santo, que nos recuerda en nuestros corazones que tenemos una relación espiritual y especial con nuestro Dios. Y no importa, hermanos, no importa que estemos en pandemia o estemos en cuarentena en nuestras casas, debemos mantener una viva comunión con nuestro Padre de misericordia y este Dios de toda gracia. El Espíritu da testimonio a nuestro corazón. Y ese testimonio no es simplemente una emocionalidad, no es una cosa etérea sin sentido. El testimonio que da el Espíritu es por la palabra de Dios, es con la palabra del Señor. Él nos habla por la palabra y nos guía a la verdad del Señor.
Así que cuánto bien haríamos que en estos tiempos, ¿cierto?, recluidos en nuestras casas, estemos en comunión con Dios, leyendo, estudiando, reflexionando, meditando en la palabra del Señor. Otro privilegio es que compartimos también el sufrimiento con Cristo. Versículo 17. Si empero padecemos juntamente con Él, con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Todos los hijos de Dios experimentamos pruebas, diversas pruebas, y muchas de ellas por Cristo. Pruebas tanto del mundo, tanto de nuestra propia carne y del diablo. Y hoy sufrimos especialmente desprecio, hermanos, a nuestra condición de cristianos. Vemos un rechazo, ¿cierto?, cultural por todos lados. Vemos aún una persecución cada vez más hostil, más concreta y marcada, una oposición, una hostilidad a Dios, a nuestra posición de cristianos, a la verdad del Señor. Así que, hermanos, somos llamados a llevar la cruz del Señor, pero teniendo claro que un día reinaremos con Él, porque si sufrimos aquí por la causa de Cristo, un día gozaremos y reinaremos en la presencia del Señor. Y finalmente, revisemos muy rápidamente un par de privilegios que tenemos de esta relación como hijos de Dios. Lo primero es que somos herederos del Rey de Reyes, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si hijos, dice aquí, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. Esto es infinitamente más que todos los tesoros de los más ricos de este mundo y todos los tesoros juntos de este mundo. Son riquezas estas celestiales las que nos ofrece el Señor. Ser coherederos con Cristo. Compartiremos en su majestad y en su gloria cuando seamos glorificados juntamente con Él. Esta herencia de la cual nos habla la Escritura es Dios mismo. No es el cielo, hermanos, es Dios mismo. No son las cosas, es Dios, la persona de nuestro Dios. Ese es el tesoro más grande, la riqueza más grande que podemos tener. Por eso es que dice el apóstol Pablo que en Cristo están escondidos todos los tesoros y todo el conocimiento, todas las riquezas posibles. Es además una herencia que satisface el corazón de los hijos de Dios. Quizás la Biblia no nos dice mucho sobre esto. Nos gustaría conocer, pero quizás no podríamos entender todos aquellos tesoros y bienes que tenemos reservados en los cielos por ser coherederos con Cristo. Es una herencia que nos abre un mundo lleno de gloria, de santas expectativas, de santas esperanzas en el cielo, porque allí en los cielos conoceremos todo perfectamente y disfrutaremos de una manera plena que hoy día no podemos imaginar. Así que, hermanos, somos ricamente bendecidos por Dios en Cristo. Así que gocémonos en esta maravillosa relación con nuestro Abba Padre. Vivamos de una manera digna de la familia espiritual a la que ahora pertenecemos. Que Dios sea nuestra satisfacción, que Dios sea nuestra gloria, que Él sea nuestro máximo tesoro en la vida. Que nada de este mundo nos engolosine y nos distraiga de nuestra prioridad, que es el reino de Dios y su justicia. Y si hay luchas diarias como las que tenemos que enfrentar, hagámoslo en el nombre del Señor, en la gracia y poder del Señor. Sí, hermanos, no hay ninguna duda, somos bendecidos. Tenemos una rica herencia, inexplicablemente mucho más de todo lo que este mundo podría dar. Y si usted que me está escuchando no es un hijo de Dios, usted no es un heredero de la gloria eterna. Y usted debe saberlo. Usted está consumiendo, está arriesgando y perdiendo su vida en este momento. Venga Jesucristo. No tenemos mucho tiempo, no tenemos toda la vida para esto. Pídale a Dios ahora que le haga por la fe un hijo de Él. Crea en el Señor Jesucristo por la fe y será heredero de Dios y será heredero de las glorias celestiales que Dios ha preparado para sus hijos y para los que le aman. Que el Señor nos bendiga.